El teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Nunca es una buena noticia a esa hora. Me incorporé en la cama, sintiendo el peso de mis 42 años en cada articulación. Kane, respondí con voz rasposa. Era el capitán Ramírez, y su tono me hizo saber que esta vez era diferente. Tenemos un cuerpo. Diego Salazar, el candidato. Las palabras cayeron como plomo en mi estómago. Salazar era el favorito para las elecciones, el hombre que prometía limpiar la ciudad. Ahora era solo otro cadáver en las calles que juraba salvar. Llegué a la escena del crimen 30 minutos después. La mansión de Salazar estaba rodeada de luces azules y rojas que cortaban la oscuridad como cuchillos. Los vecinos ricos miraban desde sus ventanas, asustados de que la violencia hubiera llegado a su santuario. Crucé la cinta amarilla y subí las escaleras de mármol. Cada paso resonaba como un tambor fúnebre. En el estudio, Diego Salazar yacía desplomado sobre su escritorio de caoba. Un único disparo en la nuca. Profesional. Limpio. Demasiado limpio. La viuda, Elena Vega, estaba en la sala contigua. Sus lágrimas habían arruinado su maquillaje, pero su dignidad permanecía intacta. «Encuentre a quien hizo esto, detective Kane», me susurró, apretando mi mano con una fuerza sorprendente. Diego sabía que corría peligro. Me dijo que si algo le pasaba, buscara en su caja fuerte. Le prometí justicia. Aunque en esta ciudad las promesas valen menos que el aire contaminado que respiramos. La caja fuerte contenía documentos que hacían sudar a cualquier político corrupto, transferencias bancarias, grabaciones de audio, fotografías comprometedoras. Pero lo que llamó mi atención fue una carpeta marcada a Ordóñez. El senador Vicente Ordóñez, el principal rival de Salazar, un hombre con conexiones que llegaban hasta el infierno y de vuelta. Mientras examinaba las pruebas, sentí esa familiar sensación en la nuca. Alguien me observaba desde las sombras del jardín. Cuando giré, solo había oscuridad. Pero el mensaje era claro. Este caso tenía dientes y mordería. A la mañana siguiente, mi oficina recibió una visita inesperada. Laura Mendoza, periodista investigativa del diario La Verdad, entró sin llamar. «Necesitamos hablar sobre Salazar», dijo, dejando caer una carpeta sobre mi escritorio. Ella había estado investigando al senador Ordóñez durante meses. Corrupción, lavado de dinero, vínculos con el crimen organizado. Diego iba a hacer público todo esto mañana, explicó, sus ojos verdes ardiendo con determinación. Por eso lo mataron. Juntos comenzamos a armar el rompecabezas. Cada pieza apuntaba hacia Ordóñez, pero no había conexión directa. El senador era demasiado astuto para ensuciar sus propias manos. Necesitábamos encontrar al sicario, al intermediario. Esa tarde, un informante me llamó desde un bar en los bajos fondos. «Busca el Sombra», susurró antes de colgar. El nombre me heló la sangre. El Sombra era una leyenda urbana, un fantasma que ejecutaba contratos para los poderosos. Si él estaba involucrado, esto era más grande de lo que imaginaba. La pista nos llevó a un almacén abandonado en el distrito portuario. La niebla se arrastraba desde el río como dedos fantasmales. Laura insistió en acompañarme y no tenía tiempo para discutir. Dentro del almacén encontramos evidencia de que alguien había estado allí recientemente. Colillas de cigarrillos, una botella de whisky vacía y, lo más perturbador, una fotografía de Diego Salazar con una X roja sobre su rostro. De repente, las luces se apagaron. Escuché el inconfundible sonido de una recámara siendo amartillada. «Detective Kane», una voz fría resonó en la oscuridad. «Está haciendo las preguntas equivocadas a las personas equivocadas». Empujé a Laura detrás de una columna y saqué mi arma. Disparos. El eco rebotaba en las paredes de metal. Vi una silueta moverse entre las sombras, rápida como un depredador. El Sombra, cuando las luces volvieron, había desaparecido, dejando solo un mensaje escrito en la pared con spray negro: «Abandona o únete a Salazar». El capitán Ramírez me citó en su oficina al día siguiente. Su rostro estaba más rojo que de costumbre. «Kane, te estás metiendo en territorio peligroso. El senador Ordóñez llamó personalmente exigiendo tu cabeza. Dice que lo estás acosando sin pruebas». Me recosté en la silla, estudiando su lenguaje corporal. Ramírez estaba nervioso, demasiado nervioso. «¿Desde cuándo el departamento recibe órdenes de políticos?», pregunté. Sus ojos esquivaron los míos. En ese momento lo supe. Ramírez estaba en la nómina de Ordóñez. «Tienes 48 horas para cerrar el caso o te retiro de él», gruñó Ramírez. Salí de su oficina sintiendo las paredes cerrarse a mi alrededor. Laura me esperaba afuera con información nueva. Había encontrado registros de una transferencia de $500,000 de una cuenta fantasma vinculada a Ordóñez, realizada 2 días antes del asesinato.
El destinatario, una empresa de seguridad privada conocida por emplear a antiguos mercenarios. Estábamos cerca, peligrosamente cerca. Esa noche seguía uno de los guardaespaldas de Ordóñez hasta un club nocturno exclusivo. Las luces de neón bañaban la calle en tonos de púrpura y rojo. Dentro, entre el humo y la música ensordecedora, vi al guardaespaldas reunirse con un hombre en un rincón oscuro. Me acerqué lo suficiente para escuchar fragmentos de conversación. El detective, demasiado cerca. Necesitamos solucionar esto. El segundo hombre giró su rostro hacia la luz. Era el Sombra. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Laura. Kane, encontré algo. Ven a mi apartamento. Urgente. Algo en mi instinto gritó peligro. Corrí hacia mi auto, pero dos matones me cortaron el paso. Puños. Dolor. El sabor metálico de la sangre en mi boca. Logré derribar a uno con mi pistola, pero el otro era más fuerte. Cuando pensé que era mi fin, un disparo resonó. El matón cayó. Laura estaba detrás de mí, sosteniendo un arma con manos temblorosas. Nunca dije que solo fuera periodista, murmuró. En su apartamento, Laura me mostró lo que había descubierto. Grabaciones de audio de llamadas telefónicas entre Ordóñez y el Sombra, planificando el asesinato de Salazar con detalle escalofriante. Esto es suficiente para encerrarlo de por vida, dije, sintiendo por primera vez en días algo parecido a la esperanza. Pero Laura negó con la cabeza. No es suficiente. Necesitamos que Ordóñez confiese, o sus abogados harán desaparecer todo esto. Ideamos un plan desesperado. Yo confrontaría a Ordóñez en su mansión, llevando un micrófono oculto. Laura estaría afuera con refuerzos, listos para entrar a mi señal. Era arriesgado, probablemente suicida, pero era nuestra única oportunidad. Mientras conducía hacia la mansión del senador, la ciudad parecía observarme con sus 1000 ojos de cristal. La lluvia comenzó a caer, golpeando el parabrisas como balas. Me pregunté si vería el amanecer. La mansión de Ordóñez era una fortaleza de mármol y arrogancia. El senador me recibió en su estudio, rodeado de libros caros que probablemente nunca había leído. Detective Kane, qué sorpresa tan desagradable, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. Vengo a hacerle una oferta, respondí, midiendo cada palabra. Confiese el asesinato de Salazar, y tal vez el juez sea misericordioso. Ordóñez rió, un sonido hueco y despreciativo. ¿Confesión? ¿De qué exactamente? Yo no maté a nadie, pero si lo hubiera hecho, ¿cree que sería tan estúpido como para admitirlo ante un detective de segunda? Se acercó a la ventana, mirando la ciudad que creía controlar. En este mundo, detective, el poder no se toma, se compra. Y yo tengo suficiente dinero para comprar la verdad misma. Mientras hablaba, el Sombra emergió de las sombras del estudio. Esta vez no había escapatoria. Ordóñez había preparado su propia trampa, y yo había caído directo en ella. El Sombra se encargará de ti, como se encargó de Salazar, continuó Ordóñez, su voz destilando veneno. Y mañana, la ciudad lamentará la trágica muerte del detective Marcos Kane, asesinado en el cumplimiento de su deber. Qué irónico. El Sombra levantó su arma, pero en ese momento, las luces se apagaron. El sonido de cristales rompiéndose. Laura y un equipo de agentes federales irrumpieron en la mansión. Habían estado escuchando cada palabra. El caos estalló. Disparos iluminaban la oscuridad como relámpagos. Logré desarmar a El Sombra en la confusión. Mientras Ordóñez intentaba huir por una salida secreta, Laura lo interceptó, apuntándole con su arma. Se acabó, senador. Los agentes esposaron a Ordóñez, que gritaba sobre sus derechos y sus abogados. Pero esta vez, las grabaciones, los documentos y su propia confesión grabada serían suficientes. El imperio de corrupción había caído. 3 semanas después, el juicio de Ordóñez acaparaba los titulares. El Sombra había aceptado testificar a cambio de una sentencia reducida, revelando años de crímenes ordenados por políticos corruptos. Elena Vega finalmente pudo llorar a su esposo en paz, sabiendo que su muerte no había sido en vano. Laura publicó su investigación, ganando reconocimiento internacional. En cuanto a mí, volví a mi oficina, a mi rutina, a mi whisky barato. Pero algo había cambiado. La ciudad seguía siendo la misma alcantarilla de siempre, pero ahora tenía un pequeño rayo de luz. Una noche, encontré un sobre bajo mi puerta. Dentro, una fotografía de Diego Salazar, sonriendo en un mitin, y una nota escrita a mano. Gracias por cumplir mi última promesa. Elena. Guardé la foto en mi escritorio, junto a los recuerdos de otros casos, otras victorias pequeñas en una guerra interminable. Afuera comenzaba a llover nuevamente. Me puse el sobretodo y salí a la noche. En algún lugar de esta ciudad podrida,
Alguien necesitaría un detective que aún creyera en la justicia. Y yo estaría ahí, caminando entre las sombras, buscando la verdad en los lugares donde nadie más se atreve a mirar. Porque al final, eso es lo único que me queda, la búsqueda interminable de respuestas en una ciudad que solo ofrece preguntas. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente.